Thank you, Sarah. And to all those who don't speak Spanish, we are about to go into Spanish mode. We would love for you to stay, especially if you are bilingual and want to join us. It's always good to practice your Spanglish. Bueno, para empezar, me llamo Lee. Soy una trabajadora social con la Fundación de Epilepsia de Colorado y Wyoming. Y estoy aquí para presentar nuestro próximo persona quien va a presentar para nosotros. Esta persona, de hecho, es mi amigo, Dr. Plácido Koyak. Nos conocimos hace 8 o 9 años, creo. Ha sido mucho tiempo. Él vive en Puebla, México. Él tiene su propia clínica y también trabaja para el Hospital Betania allá. Es un gran neurólogo. Él y yo hemos trabajado juntos con un grupo de apoyo allá. Lo bueno de esto es que tenemos muchas personas aquí quienes viven en diferentes ciudades y diferentes países también. Dr. Koyak vive en México. Tenemos muchas personas aquí quienes vivimos en Estados Unidos. Algunos de ustedes viven en Colombia, en otros países. Gracias por estar aquí. Algo más antes de empezar, si usted es nuevo a nuestras charlas, si no conocen muy bien nuestra fundación, por favor pueden mandarme mensaje por el chat. Me encantaría incluirles en nuestras otras charlas, en lo que hacemos. También puedo poner mi email allá y puede enviarme mensaje. Dr. Koyak, puede empezar con su presentación, puede compartir su PowerPoint si quiere y puede presentarle a sí mismo también. Hola a todos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, va a ser un poco raro ahora porque vamos a tener en español, como decía Sara, que esto va a ser en español. Soy el doctor Plácido Koyak, que yo vivo en México, trabajo en México, soy neurólogo, soy neurofisiólogo clínico, trabajamos en una oficina nuestra y trabajamos en hospitales. Entonces vamos a comentar algunos aspectos que sucede cuando una persona tiene una convulsión. Es lo que nosotros llamamos, el título de nuestra presentación se llama Diagnóstico en Epilepsia. Dame la siguiente. Bien, y aquí no tenemos ninguna relación con alguna industria farmacéutica. Aquí les comento, en México, también si nos gustan seguir, hay un grupo que se llama GADEP, aquí lo pongo abajo, en la parte de abajo tienen ustedes, se llama epilepsiahoy.com, ahí está la página de internet. Nosotros hicimos un grupo de autoayuda para pacientes con epilepsia desde 2004, aquí en la ciudad de Puebla, y hemos trabajado con los pacientes, en particular dándoles información de qué es epilepsia, algunas de las cosas que conlleva toda esta enfermedad. Vean ustedes, se menciona en esta diapositiva que aproximadamente 150,000 adultos en un año se pueden presentar. Por ejemplo, esta revisión que aquí tenemos, en el 2012, 2008, se presentaron 150,000 personas en el departamento de urgencias por una convulsión que le llamamos primera crisis convulsiva no provocada. Es decir, que el paciente no tenía traumatismo craneoencefálico, no tenía intoxicación con alguna medicina o alguna droga, y este paciente presentó una convulsión y llegó a urgencias. Entonces, es muy frecuente que el personal que esté en urgencias va a ver o tener que valorar a un paciente con epilepsia en la vida de un médico o de una persona que está en una área de atención de urgencias. Vean ustedes, entonces les vamos a presentar un caso de una persona que llega a urgencias por una probable convulsión
y que llega al departamento de urgencias. Quizá muchos de ustedes han vivido esa experiencia de que de pronto algo sucede y se hacen muchas preguntas, que es por qué sucede ese evento. Entonces vean nosotros lo llamamos caso clínico, es un caso real. Es una mujer de 42 años, vive aquí en la ciudad de Puebla, en México, es contadora, no tiene un horario fijo. Ella puede trabajar a las 8 de la noche, puede trabajar a las 5 de la mañana, tiene que ir a otro trabajo a las 5 de la mañana, tiene un hijo, ella es divorciada actualmente. Vean ustedes, empezamos el 9 de febrero de este año, 2022, a las 2 de la mañana. Su hija escuchó ruidos en su habitación, la encuentra tirada en el piso. Aparentemente había movimientos en las manos, como si fuera una convulsión. Le identifican un golpe en la región frontal derecha, no podía hablar bien. Esto sucede a las 2 de la mañana. La observan en casa y a las 4 de la mañana, que la ven confusa, acuden al hospital, a urgencias. La notan inquieta, pero puede caminar. La observan en el hospital y le dicen que ya está normal y la envían a la casa a las 8 de la mañana. Ella no sabe, ella está muy angustiada, la familia está angustiada y ustedes ven a las 13 horas vuelven a ver otro médico, le dice que todo está normal. Vean ustedes, a las 14 horas tiene una tomografía de cráneo, pero no le dan lectura, no le dan interpretación. A las 18 horas y a las 20 horas tiene otra valoración médica. Entonces, vean ustedes, desde que empieza 12 horas después, básicamente ha visto a 5 médicos. Y eso le genera mucha angustia, tanto a la paciente como a la familia. 24 horas después, básicamente el 10 de febrero, yo la puedo ver. La veo con mucha ansiedad. Tiene la contusión, el golpe en la región frontal derecha. La tomografía de cráneo que traía era normal. A la exploración neurológica, lo que le llamamos la revisión ya de especialidad como neurólogo, la encontramos normal. Ella está un poco más tranquila, no ha repetido ningún otro evento y le damos analgésicos nada más y no iniciamos medicamento antiepiléptico. Entonces, este es un caso como quizá muchos, si les ha tocado vivirlo en persona, o alguno de sus familiares o algún paciente, posiblemente esto le haya ocurrido. Entonces, surgen muchas preguntas acerca de eso. Entonces, vean ustedes, ante una primera crisis convulsiva, es normal que el paciente acuda al servicio de urgencias para saber si tiene algún daño neuronal o saber si tiene alguna enfermedad como alguna intoxicación, algún órgano que está trabajando mal. Entonces, lo común, que es lo que un paciente debe saber, bueno, se van a realizar diversos laboratorios. Nosotros llamamos laboratorios clínicos a los estudios de sangre, ya puede ser riñón, hígado, y estudios de imagen cerebral, como el estudio que se llama tomografía, resonancia magnética, y otros estudios que se llaman neurofisiológicos, como es el electroencefalograma o videoelectroencefalograma. Entonces, este es como lo más común que se va a realizar. Hay otros, como las pruebas genéticas que comentaba la doctora anteriormente, pero no los hacemos de primera instancia para evaluar un paciente. Eso ya va cuando están los pacientes en centros muy especializados o los pacientes tienen mucha dificultad para el control de su enfermedad. Entonces, vean ustedes, como en el caso de nuestra paciente, solicitó 6 valoraciones médicas en 24 horas. Entonces, un primer evento, o que llamamos una crisis convulsiva, tiene consecuencias físicas y psicológicas. Porque hay preguntas: ¿qué diagnóstico es? Si voy a tener que tomar tratamiento, qué tratamientos va a tener, cuánto tiempo, si este es un mal pronóstico y el impacto social.
eso solamente cuando la persona llega a tener una sola crisis. Cuando las crisis son recurrentes, es decir, ya hay epilepsia, la consecuencia, al menos aquí nosotros, es el alto costo o muy alto costo que representa. No solamente, creo que no solamente en México, sino en todas partes. Bien, ¿qué sucede cuando la persona tiene una crisis? Al menos en México, y por ejemplo, esta imagen también un poco adaptado para México, y esta es una forma de cómo trabajan en España. Generalmente se ve al médico de primer nivel, lo que nosotros en México le llamamos médico general, es decir, no hay un especialista. Usted puede acudir a urgencias, que lo va a tratar el médico de urgencias o el pediatra si es niño. Y ya posteriormente, vean ustedes, van a ser referidos a los servicios de neurología o de adultos o servicios de neuropediatría o neurología infantil. Nosotros tenemos aquí neurología general, neurología en epilepsia, la unidad de epilepsia. Nosotros en México ya tenemos neurología general, neurología en epilepsia, la unidad de epilepsia, y tenemos en el país 2 o 3 centros de alta especialidad para pacientes con epilepsia. Entonces, esta es la ruta, si ustedes ven, básicamente es una ruta como un paciente que presenta una crisis, digamos, a dónde va, dónde son sus sitios o rumbos donde puede tomar para consultar o referirse de qué es lo que sucede con esa primera convulsión. Entonces, lo primero que determinamos cuando una persona se sospecha que tuvo una convulsión, la pregunta es, ¿realmente tuvo una convulsión o es algún otro evento? ¿Qué otros eventos pueden confundirse con una convulsión o una crisis convulsiva? Puede tener un ataque cardíaco, por ejemplo. Entonces, un ataque cardíaco puede simular lo que es una convulsión o una crisis convulsiva. Se tratan de manera diferente. Aquí es muy importante que ustedes traten con su médico, con el médico que lo valore, de tratar de concluir en primera instancia en la observación entre lo que ustedes como familiares o paciente tuvo de manifestaciones, qué fueron sus molestias, cómo apareció ese evento, qué fue lo que le precipitó o le causó, si el paciente tomó alcohol, si toma algún fármaco y lo suspendió, si tuvo mucho tiempo sin dormir o ya tenía antes probables convulsiones. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos fundamentalmente clínico, o es decir, a través de la entrevista del médico con el paciente, vamos a poder determinar en primera instancia si ese evento tiene mayor riesgo de ser una convulsión o tiene otra característica como un ataque cardíaco. Bien, vean ustedes qué basamos la entrevista médica, qué es lo que les preguntamos o qué preguntan los médicos a los familiares. Vean ustedes, por ejemplo, nosotros en México, en Colombia, Haití, España, quizá ahí en Colorado, son diferentes las familias. Entonces vamos a preguntar y se les pregunta antecedentes familiares. Los antecedentes familiares se centran en que la persona, si tiene familiares afectados para sospechar un probable causa u origen genético. ¿Sí? Personales patológicos se refiere a que si el paciente consume algún fármaco, consume alguna droga, si tiene alguna enfermedad, si tuvo antecedentes de un traumatismo craneoencefálico, si tuvo accidente automovilístico donde perdió el estado de conciencia. Todos esos datos, el médico en la entrevista médica es donde va a empezar a formularse preguntas y teorías para poder saber en primera instancia cuál es el riesgo de esta persona que acaba de tener este evento. Otro punto, en mi experiencia yo veo más adultos en mi práctica clínica, en mi práctica médica yo veo adultos. Entonces,
Si un joven llega de 25 o 30 años que tuvo una convulsión y le preguntamos esto que se llama antecedentes perinatales, ¿qué se refiere esto? Se refiere el desarrollo del embarazo, dónde fue atendido cuando nació, si tuvo problemas al nacer. Todos estos eventos, todas estas preguntas los hacemos para saber si tuvo algún riesgo de daño neurológico durante el embarazo o posterior al nacimiento. Obviamente muchas personas ya no recordamos, cuando ya somos adultos se nos olvidan muchos detalles de estos. Generalmente vamos a regresar a preguntar todo esto. Entonces hacemos lo que se llama exploración neurológica. Esto ya corresponde al médico especialista. Tenemos que hacer una exploración física, ¿sí? Ustedes, algunos datos se llaman signos vitales, que es la presión arterial, pulso, temperatura, lo pueden hacer en casa. Por ejemplo, los niños es muy frecuente que tengan convulsiones por fiebre y la familia puede tener o puede darse cuenta si ese niño tuvo fiebre durante el evento o sin fiebre. Tienen diferente significado, que es lo importante. Y estos datos los vamos a recabar durante la entrevista médica para poder integrar todas estas posibles teorías en lo mínimo de posibilidades y así poder determinar un diagnóstico y un tratamiento y qué estudios vamos a realizar en forma más rápida o más dirigida. Vean, esta persona que les presentaba en el caso clínico al inicio de la presentación, no necesariamente puede que sea una crisis epiléptica. Tenemos dudas desde que ella nos describe el evento. En los hallazgos que encontramos en su exploración, tenemos duda o tuve duda si tiene una crisis y no fue medicada con medicamento para epilepsia. Vean ustedes, la definición de epilepsia, se nos requieren que tenga 2 convulsiones no provocadas. Provocada es decir que no haya ningún evento como un traumatismo craneoencefálico, que es un golpe en la cabeza, que no haya nada de eso y que solamente aparezcan las convulsiones con una separación de tiempo de 24 horas o más. En esta persona del caso clínico solo tenemos un evento, aparentemente, no hay otro evento. Entonces no cumple la definición de que tenga epilepsia. Y aquí hay otros. Vean ustedes una crisis no provocada, pero que tenga mucho riesgo. Entonces eso se califica como les comentaba en la entrevista médica y en algunos otros detalles. Esta persona al presentar, nuestro caso clínico, presentó durante la noche, durante el sueño o por la madrugada. Ese puede ser un factor de mayor riesgo y puede indicar que fue una crisis epiléptica. Pero no lo pudimos, no hubo testigos, entonces nos cuesta un poco más de trabajo poder decidir si sea. Y vean hay unos específicos que se llaman síndromes, síndrome de epilepsia, como las epilepsias de ausencias en los niños. Entonces, eso si aparece, si tenemos ese diagnóstico, el paciente va a tener el diagnóstico de epilepsia, incluso en la primera entrevista. Entonces, la pregunta sigue siendo, dice, ¿es epilepsia? Entonces, vean ustedes, crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Una persona con un evento, como veíamos, no hace que tenga epilepsia. En primera instancia, no, salvo que tenga otros factores que le llamamos factores de alto riesgo de recurrencia, o los estudios que vamos a hacer tengan algunos patrones específicos que entonces sí nos orienten a determinar que ese paciente tiene epilepsia ya desde en poco tiempo de estudio del paciente.
Vean ustedes, algo que para una persona, la familia, si un niño presenta un primer evento, es difícil saber que ustedes describan una crisis. Incluso en un paciente con epilepsia ya ha establecido a veces sus crisis, sus formas de cómo se presentan las crisis cambian o pueden cambiar, sufren modificación. Esto se debe a que, vean aquí ustedes el cerebro, en el cerebro tenemos una representación de dónde está nuestra mano. Por ejemplo, ustedes vean acá, en este, dice aquí está la representación en nuestro cerebro del brazo. Si esta persona tuvo un traumatismo aquí o tiene un tumor, va a tener manifestaciones que llamamos motoras, puede tener movimientos en la mano. O si le afecta la región sensitiva, va a tener molestias sensitivas como adormecimiento de la mano, y esto va a expresar un sitio anatómico o un sitio neurológico específico. Eso nos va a ir orientando qué síntomas nos refiere tanto el paciente o la familia que ha presenciado este evento. Entonces, son muy diferentes las crisis dependiendo, o sea, la forma de manifestarse de las crisis son muy diferentes dependiendo el sitio donde se afecte. Entonces, vean ustedes que va a variar, no todas las personas van a tener una misma forma de presentación. Algo muy importante que les quiero mencionar, por ejemplo, si ustedes ven el dibujo aquí, la persona solamente mueve una mano, pero la persona no pierde su estado de conciencia. Él está despierto y les puede contestar correctamente. Entonces, quiere decir que solamente se está afectando una parte de su cerebro. Es una crisis convulsiva y puede tener epilepsia. Entonces, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver las crisis donde las personas se desmayan. Algunas veces solamente a esos pacientes les dicen que tienen una convulsión y si movió la mano o si tuvo entumecimiento de la mano, como aquí en el dibujo, la gente a veces no lo cataloga como crisis. Entonces, esto hay que conocerlo, comentarlo, para poder tener mayormente idea de cómo podemos identificar estos eventos. Vean, entonces, una persona que se presenta a urgencias, podemos decir que tenemos una causa desconocida, que está aquí en el color rojo, o de causa conocida, como el trauma craneal, el infarto cerebral. Así vamos a dividirlos rápidamente. Vean, algo que es importante, generalmente casi todos nosotros traemos celulares y casi todos tienen excelentes ya cámaras de video. Entonces, se recomienda que ustedes tengan algún familiar y que ya tenga diagnóstico o es primera vez, que graben esos eventos, ¿sí? Porque esto nos va al equipo médico, a ustedes mismos como familiares o como pacientes, pueden tener información muy importante a través de esas grabaciones y poder comparar las respuestas de su tratamiento o evaluar qué tipo de tratamiento vamos a dar al paciente. Vean ustedes, hay errores en los diagnósticos. Entonces hay que tener, como les decía, si grabaron un evento o alguien lo grabó, el equipo médico lo puede revisar y considerar si esta persona tiene una crisis y así evitar un diagnóstico y un tratamiento que no corresponde. ¿Sí? Entonces, el médico generalmente es muy importante que recurran a los grupos más especializados en esta área, que por ejemplo en México es más al neurólogo, no confundir en primera instancia con otras áreas como psicología o psiquiatría. Si la sospecha es alta para crisis convulsiva, quien los debe atender es neurólogo adultos o neurólogo infantil. Vean ustedes, en esta diapositiva decimos, no todo es epilepsia.
No todas las personas que se desmayan tienen una convulsión y no todas las personas que se desmayan o tienen epilepsia. El diagnóstico le llamamos diagnóstico diferencial, es decir, quitamos muchas causas que pueden ocurrir en un solo paciente y nos vamos a quedar con 1 o 2 o 3 posibilidades. Tratar de reducir el número de causas. Esto nos va a ayudar, como les comentaba, a un diagnóstico correcto y muchas veces nosotros aquí, pues la historia clínica, la entrevista médica y los estudios complementarios es con lo que nos ayudamos. Vean, en esta revisión que se llama Manual de Práctica Clínica en Epilepsia, dice que se debe, en algunas personas que sufren desmayos, de pronto, se tiene que evaluar alguna alteración del tipo psiquiátrica. Entonces, es muy importante evaluar este factor, preguntarlo si la persona empieza a tener crisis de reciente inicio. En nuestra paciente, en el caso clínico que comentábamos al inicio, es probablemente exista una comorbilidad psiquiátrica. Se tiene que dar tratamiento, se tiene que dar atención, pero es muy diferente al aspecto neurológico puro. Entonces, otra de las cosas, vean ustedes, la pregunta que nos hacen, ¿ya tuvo una crisis o algún evento que pasó? ¿Va a tener otra crisis? ¿Va a repetir este evento? Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar factores de riesgo. Eso es lo que si el niño tuvo problemas al nacer, entonces consideramos como factor de riesgo. Y tenemos otros, vean ustedes, este estudio se llama electroencefalograma, muchos de ustedes lo conocen. Este es un estudio normal, es normal, ¿sí? Pero en este estudio, si nosotros encontramos ciertos patrones, va a ser probablemente, dependiendo del sitio anatómico del cerebro, puede ser que sea más difícil controlar la enfermedad que ciertos patrones en este electroencefalograma. Si encontramos ciertas alteraciones específicas, eso lo va a leer el médico especialista. Vamos a poder ustedes informarles si hay mayor riesgo de que se presente otra vez otra convulsión o es menor el riesgo. O realmente se pueda confirmarles ya con un primer estudio de este tipo que se llama electroencefalograma, que el paciente ya tiene un síndrome epiléptico y ya tiene epilepsia en su diagnóstico. En México, básicamente sí tenemos estos estudios. Para los que están, creo que Colombia, bueno, interactuamos un poco más con los médicos en Colombia, en Argentina, Chile y Brasil, como que tenemos más información. Algunos otros sitios para nosotros como Nicaragua, Honduras, no conozco mucha gente, pero sí este estudio está muy disponible, digamos, al menos en México, en donde yo vivo, en Puebla, hay por lo menos 20 lugares para hacer. El detalle es, por favor, si los que vivan en México, tienen familiares en México, tener cuidado que el responsable que esté en estos estudios o en estos laboratorios no sean psicólogos o psiquiatras. En México no tenemos la formación como en Estados Unidos, que un psiquiatra o un psicólogo sí tiene mayor conocimiento sobre esta área, sobre estos estudios. En México no hay esa formación, al menos no al momento. Corresponde al neurólogo, al neurofisiólogo, al epileptólogo de adultos o niños valorar este estudio. Si ustedes no tienen un médico o un laboratorio que firmó o es responsable de esa área, tener mucho cuidado con lo que dice o con lo que escribe ahí. Eso sí es diferente a otras áreas quizá del mundo aquí. Vean ustedes, este es otro estudio que se llama, esos son los estudios de neuroimagen. El electroencefalograma corresponde a que se llama estudios neurofisiológicos. Este estudio son los estudios de imagen. Los estudios de imagen, vamos a ver el cerebro, ¿sí? Vamos a tomarle una fotografía. Este es un estudio de tomografía de cráneo.
Vean, este estudio, que aquí estoy moviendo el mouse, es una persona, mujer de 25 años, con epilepsia, con una enfermedad que se llama calcinosis cerebral. No hemos podido hacer más estudios para esta enfermedad, se llama probable enfermedad de Farr. Entonces, sus recursos de ella son limitados económicamente, entonces no podemos hacer muchos estudios demasiados. En este caso, vean ustedes, aquí hay una imagen blanca. Este es un estudio que corresponde a un estudio de resonancia magnética. Esta persona tiene convulsiones y probablemente alto riesgo de que tenga epilepsia, y él nada más tenía periodos de desorientación, dolor de cabeza y mareo. Eso fue lo que empezó. Su electroencefalograma fue totalmente alterado. Entonces, estas personas tienen un muy alto riesgo de tener crisis, recurrencia de crisis. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir estudiando conforme el paciente tengamos en la entrevista o en su protocolo de estudio. El otro que tienen que tener muy en cuenta como factor de riesgo es el traumatismo craneoencefálico. Bien, esta persona aquí tuvo una fractura aquí en la región del hueso, aquí se llama frontal. El tener traumatismo craneoencefálico, sobre todo moderado a severo, incrementa el riesgo o actúa como factor de riesgo incrementado para tener recurrencia de crisis. Ahora, algo que nos pasa aquí en México, y quizá me comenten ustedes en su experiencia en otros países, un estudio, por ejemplo, muchos médicos encuentran que el electroencefalograma, la tomografía o la resonancia magnética fueron normales. Entonces, muchas veces estos médicos descartan diagnóstico de epilepsia o ya no hacen mayor protocolo para esta persona. Entonces, el mensaje aquí es que un estudio de electroencefalograma, resonancia, tomografía, que es con lo que trabajamos a la mano aquí en México, no descarta el diagnóstico de epilepsia. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado para no confundir que alguien les dice que que es negativo su estudio. Si la entrevista médica orienta a que la persona tuvo una crisis convulsiva, los demás estudios pueden ser perfectamente normales, pero la persona puede tener epilepsia. Aquí en esta tabla, vean ustedes que hay muchas causas de crisis y esto va a variar de acuerdo cuando la persona empieza a tener convulsiones, si es en el periodo neonatal, si es en la niñez o adolescencia, o si es en la edad adulta. Vean ustedes aquí, en la edad adulta, traumatismo craneoencefálico, algo que nosotros en México es común, se llama neurocisticercosis, el infarto cerebral, o que ustedes lo conocen en Estados Unidos como stroke, los tumores cerebrales. Va a ser muy diferente en los niños, ¿sí? Entonces, se tiene que revisar el caso en forma particular. Vean, el tratamiento, nos preguntan, en México es muy común que si algún familiar tiene una crisis, a veces sugiere a su otro familiar o algún conocido un medicamento que él está tomando. El tratamiento va a ser según tengamos el diagnóstico. Lo más probable es, si una persona tiene un tumor, bueno, tenemos que dar tratamiento para evitar las crisis, pero tiene que tratarse el tumor. Pero si no hay nada de eso, entonces tiene que tomar un tratamiento especial para las crisis. Si ustedes van a urgencias, les pueden dar ciertos medicamentos que le llamamos tratamiento rápido. Eso está bien. No, si la persona no tuviera epilepsia, tomar 5 días, 7 días, 10 días, un mes, no pasa nada. Generalmente los efectos de estos medicamentos que puedan causar es muy
es muy bajo el riesgo que tengan alguna complicación por usar un medicamento en un corto periodo de tiempo. La disponibilidad del fármaco también va a depender qué tratamiento voy a indicar, si el paciente vive en Estados Unidos o vive en México o vive en Haití, por ejemplo. Eso se tiene que evaluar. Aquí nosotros, y se recomienda también que en otras zonas se platique con la familia y con el paciente por qué va a tomar un medicamento o por qué no va a tomar un medicamento. ¿Sí? Porque tenemos efectos indeseables. Las personas aquí en México suspenden el fármaco si ya tenemos diagnóstico de epilepsia. Les damos medicamento, cuando llegan a la consulta o tienen otra crisis, es porque suspendieron el medicamento. Hay otras causas, por ejemplo, las causas económicas, que el paciente no pudo comprar su medicamento, suspende y obviamente vuelve a presentarse otra crisis. Entonces, todo esto lo tenemos, digamos, son factores que nos intervienen en el éxito o un posible fracaso de nuestro tratamiento. Pero en el particular, el mensaje aquí es, el tratamiento va a ser según el diagnóstico. Por eso les comentaba, ir a las áreas un poco más, digo, si es posible donde ustedes vivan, ir si es con su médico de urgencias o su médico de familiar, es preguntarle hacia dónde se orienta el diagnóstico para poder ir a un centro más especializado y dirigido. Algo que el paciente tiene que hacer en su tratamiento, vean, hay muchas cosas que se pueden hacer si alguien tuvo una crisis. Horarios fijos de trabajo. Aquí me refiero a ustedes, horarios fijos de trabajo, porque eso te va a permitir descansar, ¿sí? Horarios de alimentación, no suspender medicamentos si lo tienen indicado, sueño adecuado, evitar mala información. Nosotros aquí escuchamos la palabra fake news. No sé si eso sea muy grosero o sea mala palabra para ustedes, pero evitar mala información. Existe mucha mala información por familiares, incluso por médicos, que confunden al paciente. Evitar tóxicos. Si una persona consume alcohol, tuvo una sospecha de convulsión, bueno, lo menos que tiene que hacer es evitar ya los tóxicos. O sea, ese tóxico puede ser, el alcohol puede actuarle como tóxico y ya, tiene que suspenderlo. Tratar fiebre como los niños, tratar tos, ahora que tenemos coronavirus, tos puede tener coronavirus. Realizar actividad física y el estrés modificarlo. Aquí es como quizás hasta un misterio cómo vamos a quitar el estrés, pero tenemos que luchar para modificar estos factores. Estos nos modifican en nuestras respuestas y en nuestra posibilidad de recurrencia y las personas con mayor predisposición de tener otra crisis convulsiva. Bueno, hasta aquí llegamos en la presentación. Espero que puedan, si tienen alguna pregunta o espero no haber hablado tan rápido en español como a veces pienso que habla muy rápido en inglés, pero bueno, una disculpa. Y tienen mis datos, si pueden enviar los datos, coméntenos, por favor. Muchas gracias, Dr. Koyak. Ya estamos recibiendo las preguntas y fue muy informativa y muy buena información. Muchas gracias por eso. Voy a leer la pregunta de José. Dice, está preguntando, ¿hay daño neurológico para una persona que tiene múltiples crisis de epilepsia? Tengo un pariente que desarrolló problemas en su memoria en edad avanzada. Este pariente tenía epilepsia y siempre preguntamos si su pérdida de memoria está relacionada al número de crisis epilépticas durante su vida. Por favor, ¿puede hablar acerca de la relación entre epilepsia y la memoria? Sí, aquí es posible que tenga daño neurológico, es muy probable. Entonces, entre más número de crisis tenga una persona, es mucho mayor el riesgo de tener daño neurológico. En la memoria hay
crisis que se llaman crisis o epilepsia del lóbulo temporal, es decir, la zona del lóbulo temporal, como les mostraba en la figura, ahí en una de las figuras que teníamos en las diapositivas, si esa zona se afecta por una lesión como un tumor, un quiste, una malformación o un infarto cerebral, o por falta de oxigenación al nacer, va a condicionar crisis, y esas crisis a veces le llamamos de difícil control, y va a ocasionar problemas de memoria. Entonces, sí es muy probable que una persona con alto número de crisis tenga mayor resistencia al tratamiento, mayor posibilidad de complicaciones, y si tiene afectado estas zonas donde se altera la memoria, es muy probable que esta persona tenga problemas con su memoria. Es muy probable. Bueno, muchas gracias por eso. Mm. ¿Aún me pueden escuchar? Sí, ok. Bueno, si ustedes tienen otras preguntas, pueden hacerlos por voz o pueden ponerlas en el chat. María, ¿tiene preguntas? Sí. Sí, yo quería preguntarle al doctor, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por toda la información. Como dice Lee, fue muy informativa y de mucha ayuda. ¿Podemos hacer un test para saber si la epilepsia viene por la genética al paciente? ¿Se le puede hacer un test? Mire, esa pregunta es como muy, quisiéramos responderlo que con un test de genético pudiéramos tener respuesta. Todavía no tenemos, bueno, al menos en México, no tenemos tanta disponibilidad, no lo tenemos disponible tanto. Sí hay casos en los que se puede hacer, pero aún tenemos problemas porque en una persona se puede tener, digamos, alterado una información genética y tiene los mismos síntomas que otra persona que tiene el mismo gen alterado, pero tiene diferente sintomatología. Entonces, en primera instancia, no lo hacemos aquí en México. Sí, hay cada vez más disponibilidad de hacer pruebas, pero aún tenemos dificultad en cómo utilizar esa información. Ok. Al menos creo que tiene más utilidad o tendría más en los niños. Por ejemplo, hay algunos síndromes epilépticos que sí tratamos de investigar y podemos determinar, pero no lo tenemos tan factible y el costo es alto para nosotros. No sé, Lee, si allá lo pueden hacer como mucho más frecuente y que no tenga mucho costo, ¿no? Sí, es que aquí todo depende. Seguro médico es otro tema, pero y creo que la pasada presentación estaba hablando un poco de ese tema también, pero podemos buscar más información en eso. Ok, muchas gracias. María, ¿por qué preguntaba esto? ¿Usted le hicieron prueba genética o algún familiar? Sí, mi hijo tiene 23 años y él fue diagnosticado el año pasado con epilepsia. Entonces no sabemos por la causa de su epilepsia. Entonces estaba interesada en si había un test para saber si viene por la genética, porque pues no sabemos por qué le está pasando. ¿Hay más familiares con alguna molestia parecida a la que tiene su hijo en su familia? No, nadie que yo sepa, nadie tiene epilepsia. ¿A qué edad empezó su hijo? A los 22. Ok. La edad es un poquito, puede ser que a 22 años hacemos es algo así, no muy científico, ¿verdad? 20 años hacia arriba y 20 años hacia abajo. Entonces, pareciera que 22 años, aunque está apenas arriba del 20, pareciera que tiene menos probabilidad que sea genético, porque
si empezara a los 4, a los 5, a los 6 años, posiblemente, al menos como nosotros lo enfocamos aquí, tendría más riesgo de ser de un factor genético alto que los 22. No se descarta que tenga un factor genético, por supuesto, pero es menos, pareciera que tiene menos riesgo. ¿Qué le han dicho en la resonancia magnética y en el electroencefalograma? ¿Todo está bien? Todo se mira normal, todo se mira normal, por eso no saben la causa de sus crisis. Yo les comenté, porque ahorita ¿Por dijo qué? usted, ajá, yo les comenté porque científicamente no está probado que mi hijo consume marihuana y usa mucho videojuego. Entonces yo les comenté al neurólogo y dijo que no tenía ninguna relación. Entonces me llamó mucho la atención ahorita que usted dijo, o sea que sí había como una conexión, pero la verdad no sé si eso sea lo que se la desató o no sé, la verdad. Sí, es probable que hay factores que sí, digamos que hay factores de alto riesgo y otros que no son de alto riesgo. El problema es que tratar de que no sume. O sea, si se desvela por los videojuegos, está actuando como un desencadenante. Entonces, habría que ver si él lo puede corregir, como lo comentábamos ahí en las diapositivas. Exactamente. Sí, Y, bueno. y de hecho, esto relaciona a otra pregunta que tenemos, que dice, para personas sin control por medicina y el CBD ha bajado las descripciones, ¿por qué no se puede tomar la medicina de cannabis? So, refiere a marihuana medicinal otra vez. Ok, vamos a ver. No. Me imagino que el CBD es cannabidiol, ¿no? Sí. Ah, mire, hay que tomar como con cierta precaución el cannabidiol. El cannabidiol no está probado que sea medicamento o un intento de medicamento en primera instancia. Sí, al menos nosotros no lo tenemos así como contemplado que una persona que tiene crisis vamos a dejarle cannabidiol en primera instancia. O sea, que sea esa su primera medicina, no. Quizá podamos ocuparlo, pero no como primera medicina. Solamente lo intentamos si no responde a otros medicamentos que tenemos que sean diferentes al cannabidiol. Entonces, ahí recomendaría primero es probar con otros fármacos, o sea, con otro medicamento para antes de seguirse con cannabidiol. Hola, ¿Sí? Sí. hola. Adelante. Soy la persona que he preguntado sobre el Sí. cannabidiol. Y dígame. Y es porque yo tomé 16 tipos de epilepsia, Ok. 16 tipos de medicina. Y no respondió. Entonces, no respondió. Ok. Y En este las caso. desconexiones, es decir, los ataques pararon. Las desconexiones siguieron, pero las desconexiones me han bajado. Pero hay una medicina de cannabis y yo no la puedo tomar por mi tipo de epilepsia. Ahora mismo no te puedo decir porque mi memoria es muy mala para saber lo que tengo. Sí. Entonces es por eso, ¿por qué no puedo probarlo? Es como solo se da la medicina para cierto tipo de medicina, cierto tipo de epilepsia, no a todos. Sí, no a todos. Ahí habría que ver, bueno, usted entiendo que tomó muchos medicamentos y no controlaron las crisis. Tomó Eso es, cannabidiol
controló y ahora Y le bajó. retiraron el cannabidiol. No. Yo sigo tomando Lo sigue mis tomando. medicinas, sí, y mi cannabis. Pero claro, tomo un cannabis alto de gotitas. Tomo 30 gotas por la mañana y 30 gotas por la noche. Solo CBD. Yo no tomo THC. Ok, Entonces, sí, cannabidiol. sí, por eso. Entonces, mire, lo que estamos aquí, y segura, no sé si lo han comentado, que usted tiene una epilepsia llamamos de difícil control. Sí, Entonces, usted entra dentro de ese grupo. sí, Ahí, sí, yo estoy dentro. ujú. Y todavía dentro del grupo que está usted, hay un pequeño grupo que se llama epilepsia médicamente, bueno, usamos nosotros un término que se llama epilepsia médicamente intratable. Habría que ver si también no cae dentro de ese rango. Claro, a lo mejor sí. Ahora, entonces, ahora aquí ya entramos a otros protocolos como cirugía de epilepsia y los dispositivos como nervio vago. Eso habría que Claro, ver. no me pueden operar porque está muy profundo y también en dos dosis. Es decir, ya se estudió. Me fui a Italia a hacerme una prueba y no se puede operar. Está estupendo. Sí, entonces yo pienso que entonces entra dentro de lo que se llama epilepsia médicamente intratable. Está Sí, indicado el cannabis, el CBD, el cannabidiol. Tiene esta indicación, usted ya ya hizo las pruebas necesarias con otros fármacos y está correcto su cannabidiol. Ahora, el tomar cannabidiol, tener cuidado, no necesariamente, o queríamos tanto para los médicos como para los pacientes, que resolviera todo. claro. Entonces, desafortunadamente no ha respondido a todo y esperemos que no haga resistencia también, ¿no? Que al ser prácticamente un fármaco, un derivado, quizá tengamos también en un tiempo resistencia, pero aquí, esperemos que haya algún otro dispositivo, por ejemplo, que le pueda ayudar. Eso ya, su caso es muy especial, por lo que entiendo, Sí, y pues pienso que tendría que seguirse apoyando del cannabidiol, más sus otros fármacos. sí, Ahora, nosotros tenemos nosotros el problema que tenemos con cannabidiol es que tiene THC. La mayoría que venden aquí tiene THC. Entonces, eso nos dificulta a nosotros, por ejemplo, tener como más experiencia con esto, porque el CBD es muy caro. O sea, están como en sí. $600 al mes nosotros aquí en México. No sé cuánto le cuesta allá. Sí, me cuesta caro para lo que yo tengo, lo que cobro son en euros, es en euros, son unos 200, 300 euros al mes. Sí, y son 300, sí, son como $700 al mes. Sí, sí, estamos, ahora que podemos conectarnos y que usted está hasta otro lado bueno, lejos de México, nos damos cuenta que compartimos con esta enfermedad muchas cosas que pensábamos que solo era de México, que solo era en Estados Unidos, o que en Estados Unidos no pasaba, o que en Italia se resolvía todo. Pero vemos que a veces esta enfermedad tiene una misma cara para todos. Sí, Bueno, gracias, Okay. gracias. sí, Gracias. Pastor, muchas gracias por sus preguntas. Y como puse en el chat, si usted necesita más apoyo también, puede escribirnos si podemos buscar más recursos también. Creo que tenemos tiempo por una pregunta más. Si alguien más tiene pregunta o comentario. José, subió su mano, ¿sí? Sí, gracias. Yo estoy bien interesado en su opinión acerca del CBD.
porque en este estado la marihuana no está prohibida. Pero como persona que estudia esto y tiene muchos pacientes, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Y yo he conocido personas que lo están usando que están haciendo mucho mejor. O sea, estoy bien interesado acerca de su opinión. Bien, entonces le podría escribir. Sí, mire, José, comentamos, mire, desafortunadamente, o hasta lo que vamos de experiencia con cannabidiol, no todo lo resuelve. Si es un apoyo y debe considerarse como, ahora nosotros aquí en México, lo consideramos como alternativa de tratamiento, apoyo de tratamiento. Si usted lo consume o es su recurso como Patsy, es un apoyo adicional, está indicado porque es un fármaco. O sea, me refiero al cannabidiol, no al tetrahidrocannabidiol. El tetra es otra cosa, el THC, el CBD es totalmente otra cosa. Si es su alternativa, lo debe de usar junto con otros medicamentos. Entonces lo debe de considerar como apoyo o alternativa de tratamiento, no lo considere como primera opción y también tener cuidado. A lo mejor dice, bueno, lo voy a tener, me va a resolver todo. Tener cuidado que no lo va a resolver todo. O sea, no fije sus metas en que lo va a resolver todo. Posiblemente reduzca o apoye en su control de crisis y eso sería muy importante. Y tener cuidado con las dosis, porque a veces las presentaciones que aquí vemos, no sabemos cuál es la concentración correcta. Entonces, tiene que tener cuidado o comprarlo. Bueno, Colorado fue pionero en la autorización de cannabis, de cannabidiol, pero no lo sé qué tan regulado esté, que sepamos que un medicamento de un fabricante sea lo mismo de otro fabricante. Entonces, tiene que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, digo, desafortunadamente parece que no resuelve todo. Lo quisiéramos que así fuera, ¿no? Yo, oye, cuando oigo a Patsy hablando, me siento muy contento que ella está usándolo y le está ayudando. El problema que yo siempre tengo con esto es que no hay regulación de cuánto debe tomar o cuánto no debe tomar. Y eso me preocupa mucho. Sí. Seguramente de la presentación que usted tenga, es un poco ir ensayando la dosis que le corresponde. Por ejemplo, ahí tengo pacientes que toman 3 gotas en la mañana, 3 gotas en la tarde y 5 gotas por la noche. Y Patsy habla de 25 gotas en la mañana y 25 en la noche. Su dosis es muy diferente. Aún no tenemos forma de tener un estándar, porque varían mucho las presentaciones. Debe de haber en Estados Unidos alguna presentación como más estándar que lo que tenemos aquí. Quizá ahí la recomendación es buscar como que el fármaco o la presentación más autorizada para que lo tenga como referencia. Eso habría que buscarlo con Lil, que platicaremos qué presentación en CBD en Estados Unidos, digamos, tiene la autorización de ser vendido, o sea, de ser comercializado en Estados Unidos. Habría que ver cuál es como el autorizado, ¿no? Y a qué equivale. No puedo comparar con lo que nosotros aquí tenemos. Le digo, lo que tenemos aquí, o desafortunadamente lo venden en 30 sitios, lo venden personas que no son médicos, que no son químicos, solamente lo venden porque lo consiguieron y eso no es bueno.
Entonces, sí, con Lee platicaremos Ujú. dónde o cuál es la presentación más estándar o la presentación que es o la formulación que tenga más autorización allá en Estados Unidos o donde viva usted. Lo que podemos hacer, si alguien me manda esa pregunta por correo, yo puedo buscar la información y los recursos que necesitamos y luego les puedo mandar la información, pero en el futuro podemos planear tener una charla sobre CBD, sobre la marihuana medicinal también, si sería útil. Pero perfecto, muchas gracias a todos, muchas gracias, Dr. Koyak. Ya tenemos que terminar, pero antes de eso necesitamos agradecer los patrocinadores de estos simposios, incluyendo Jazz Pharmaceuticals, Neurolysis, Swedish Medical Center, BioCodex, BioSerenity, Cerebral Therapeutics, LivaNova, Medtronic, SK Life Science, UCB y Doge Hicks, no sé cómo decir eso, pero gracias a todos ellos, estamos agradecidos por su apoyo y también yo estoy muy agradecida que todos ustedes asistieron hoy, creo que es la primera vez que hemos tenido una charla en español en nuestro simposio y vamos a intentar tener más cada año y también una cosa más, nuestras charlas de educación vamos a tener la próxima en español en abril. Creo que sea el 18 de abril, es un lunes. Voy a buscar otra vez y les enviaré información. Pero muchas gracias y Sarah va a decir algo de final. Gracias Lee, gracias Dr. Koyak y gracias a todos por participar hoy. Espero que hayan disfrutado de la conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya, adiós. Gracias. Muy bien en español. Buenas tardes, gracias.